Dio la oportunidad de trabajar aquí en el instituto. Rubén muy entusiastamente me convidó a trabajar dentro de su grupo y empezamos a trabajar desde esa época en propiedades efectivas. Después hicimos varios trabajos en común, pero siempre estuvimos platicando en lo interesante que eran los fenómenos análogos. ¿Qué tantos se pueden presentar unos fenómenos que eran considerados principalmente fenómenos cuánticos en otros campos de la física? Siempre lo hablamos, pero no publicamos nunca nada en ese sentido. Pero entonces, sí recuerdo mucho esas pláticas, y entonces este trabajo está enmarcado un poco dentro de esas ideas de buscar fenómenos análogos. Entonces voy a platicar en particular de las ondas de spin bajo un gradiente de temperatura, y ahorita voy a explicar de qué se trata. Pero antes quería darle las gracias a Cecilia, porque por razones que no ajenas a mi voluntad, primero no pude yo participar aquí y me abrieron un espacio para presentarme. Bueno, entonces vamos a empezar. Este trabajo está hecho con la colaboración de César Ordóñez, que está aquí presente, que principalmente ha hecho todo el trabajo experimental, pero también en la parte teórica hemos trabajado muy de cerca. Entonces, en esta plática quiero hablarles de algunos resultados que hemos obtenido, tanto teóricos como experimentales, del espectro energético de un cristal magnónico. Luego también el cristal magnónico lo hemos modificado un poco, aplicándole un gradiente en uno de sus parámetros que ahorita voy a decir más adelante. Entonces, le aplicamos un gradiente y entonces ver cómo se modifican las propiedades del cristal. Y estudiar bajo qué condiciones se pueden generar resonancias de Marier-Stark, que es un fenómeno que originalmente se predijo en mecánica cuántica y se pudo comprobar experimentalmente muchos años después. Y relacionado con esto, las oscilaciones de Bloch. Entonces voy a explicar rápidamente. Las ondas de spin son unas perturbaciones viajeras magnéticas en algunos materiales magnéticos. Bueno, rápidamente, ¿no? Si se tiene un spin, una partícula con spin, se puede demostrar que si está en presencia de un campo magnético, entonces va a realizar aquí una precesión alrededor del campo. Y si se tienen varias partículas, entonces cada una de ellas va a realizar una precesión, pero en general de manera muy desordenada, porque unas no están sincronizadas en ellas. Entonces, este es un fenómeno que ocurre con los spines de cualquier material. Sin embargo, si podemos nosotros de alguna manera establecer un mecanismo que sincronice todos los spines, entonces se pueden generar eigenmodos muy simples de esta configuración de spines, que son precisamente las ondas de spin, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de unas ondas de spin no viajeras, todas están en fase, y este es otro ejemplo, ya se pasó, en donde sí se tienen unas ondas viajeras. En esencia, esto es el fenómeno de las ondas de spin. Obviamente es una cosa muy simple, ¿no? Porque los spines en general están asociados a los electrones. Se ha encontrado que las ondas de spin están principalmente portadas por los spines de los electrones, no de los iones, y ellos pues andan viajando por toda la red. Pero bueno, en un modelo muy simple, esta es la idea general, ¿no? Entonces, y tienen un montón de aplicaciones, no voy a detenerme en esto, pero pues pueden miniaturizar un montón de cosas. Y bueno, me voy rápido porque tengo poco tiempo. Dentro de algunas de sus características que pueden presentar relaciones de dispersión bajo ciertas configuración positiva, la velocidad de grupo es positiva, igual que la velocidad de fase, pero también en otro tipo de configuraciones se pueden tener otra relación de dispersión, de tal manera que el grupo de ondas viaja en dirección contraria a la velocidad de fase, etcétera, ¿no? Entonces, tienen muchísimas aplicaciones. Bueno, entonces, nosotros hemos estado estudiando el problema
de las ondas de spin en películas delgadas. Por ejemplo, este es un ejemplo típico de una película en donde hemos estado estudiando las propiedades de las ondas de spin. Estas son sus dimensiones, ¿no? 20 milímetros de largo, 2 milímetros de ancho, espesor 5 micrómetros. Están hechas de este material, ¿no? La estructura cristalina es esta, etcétera. Entonces, este es el tipo de material que vamos a tratar de modelar y que César ha estado estudiando experimentalmente en su laboratorio. Para estudiar este tipo de sistemas, vamos a usar, bueno, aquí está otra imagen de la película, ¿no? Se excitan, bueno, se introduce un campo magnético, ya sea perpendicular o paralelo a la película, y mediante este conector se introduce una radiación electromagnética y llega a este punto y se transmite la onda de spin que viaja a través del material y luego ya se recoge del otro lado, ¿no? Entonces, ese es el tipo de experimento que se está haciendo, y en el tipo de superficie de películas que hemos estado estudiando. Bueno, en este tipo de materiales pues es una estructura cristalina y tiene un periodo natural, ¿no? Formado por las moléculas. Sin embargo, lo que nosotros queremos estudiar es una periodicidad adicional, algo así como las superredes que están formadas de cristales, pero se introduce una periodicidad extra que tiene dimensiones mucho mayores que el parámetro de la red. Y hay varias maneras de generarlo. Por ejemplo, se han construido películas en donde mediante un ataque químico se producen una serie de ranuras, ¿no? Que no son ni de chiste. La distancia entre estos, la distancia no es ni de chiste la misma distancia que hay en el parámetro de red, ¿no? Entonces son cosas que pueden oscilar entre fracciones de milímetro y milímetro, ¿no? Entonces este es el tipo de periodicidad a la que vamos a someter las ondas de spin. Otro tipo de periodicidad se ha logrado a través de introducir un alambre, ¿no? Extremadamente pequeñito, ¿no? Que está aquí sobre la película, y entonces se está produciendo un efecto periódico. En particular, lo que estamos haciendo es tratar de producir bueno, ya lo ha hecho, o sea, pero todavía estamos haciendo varias pruebas y varios experimentos en donde la periodicidad se introduce a través del siguiente mecanismo. Con un rayo láser desde arriba, digamos, se introduce sobre una rejilla, y entonces la rejilla produce unas zonas sobre la película que tiene características diferentes de las que están, por ejemplo, aquí, de la que está aquí, ¿no? Y entonces con esto se produce un efecto periódico, y esto, lo que está pasando aquí es que se está calentando el material, ¿no? Entonces está alterando sus propiedades magnéticas, y por ejemplo, esta es una simulación en donde se ve, por ejemplo, que si una onda de spin viene por aquí, pasa lejos de un punto donde está recibiendo una radiación de rayo láser, pues pasa como si nada. Sin embargo, si pasa por aquí, siente el efecto y ya se comporta de manera distinta. Entonces, este es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar, bueno, que ya estamos utilizando para producir una estructura periódica dentro de las láminas, ¿no? Bueno, entonces, la intención que nosotros tenemos es desarrollar un modelo teórico que describa lo más apropiadamente el comportamiento de las ondas de spin en estos materiales. Sin embargo, es muy complicado este problema, ¿no? Algunos de ustedes que hayan ya trabajado en esto, la descripción analítica exacta de este tipo de cosas es muy complicada. Sin embargo, hay unos modelos muy simples que, a pesar de que son muy simples,
lo que es la física que está atrás de estos modelos, que es en particular el hamiltoniano de Heisenberg, reproducen un montón de fenómenos que se observan en los experimentos. Entonces, como nuestra primera intención es ver si se pueden generar resonancias de Stark y oscilaciones de Bloch, vamos primero a probar con este hamiltoniano y ver qué tipo de estructura se predice, ¿no? El hamiltoniano de Heisenberg pues es aquí un conjunto de interacciones entre todos los espines del sistema, en donde aquí están las constantes de interacción de cada par y la parte del campo eléctrico, el campo magnético externo que sirve para alinear los espines, ¿no? Cuando nosotros aplicamos este hamiltoniano para tratar de modelar una película delgada, entonces se aplica en general para sistemas tridimensionales, etcétera, pero aquí nosotros vamos a suponer que nuestra película es muy larga, muy delgadita, entonces lo podemos considerar como un sistema unidimensional. Entonces simplificamos este hamiltoniano de Heisenberg, en donde hay nada más una interacción entre vecinos inmediatos y más la interacción del campo. Ahora, lo que nosotros queremos por lo pronto es determinar los modos normales del sistema, y además, tal y como está aquí, debido a este signo menos, la configuración de mínima energía es cuando todos estos son paralelos. Entonces esto lo podemos por lo pronto omitir, y entonces el hamiltoniano que estamos estudiando es este, y lo que queremos primero es determinar su espectro de energías, y vamos a considerar varios casos. Bueno, en realidad vamos a considerar 3 casos. Primero, el más simple, en donde todas estas jotas, que es la interacción entre los distintos espines, es la misma. Este es un ejemplo que ya ha sido estudiado desde hace muchos años, está en los libros de texto, pero para comprobar que nuestros métodos para analizar el problema son válidos, vamos a mostrar algunos cálculos y comprobar que se obtienen los resultados. Entonces, primero consideramos todas las jotas iguales. Entonces, lo que tenemos que resolver es esta ecuación de Schrödinger. Para resolverla vamos a usar esta base de estados en donde representan estados en donde todos los espines están apuntando en la dirección positiva, excepto el que está en el lugar número n, ¿no? Entonces, esta es una base completa, etcétera, y es muy apropiada para resolver esta ecuación. Bueno, entonces, para el caso particular, en donde se tiene que todas las jotas son iguales, la ecuación de Schrödinger, digamos, discretizada, se convierte en esta ecuación, que es una ecuación en diferencias, que tiene una solución muy simple, que son exponenciales, ¿no? Aquí están, esto representa una onda. Bueno, si se multiplica por la parte que depende del tiempo, pues esto nos da ondas, una que viaja en la dirección de k, y otra que viaja en la dirección opuesta de k, y estas son precisamente un ejemplo típico de una onda de spin en este sistema muy simple, ¿no? Digamos que aquí estaría viajando en una dimensión, más que aquí estamos particularizando demasiado el hamiltoniano de Heisenberg, pero de todas maneras nos da precisamente la existencia de las ondas de spin. Ahora, una cosa muy interesante es que, y además importante para todo lo que sigue, es que la relación de dispersión entre este número de onda que está aquí, ¿no? Este es el número de onda de la onda, y la energía, que son los eigenvalores del hamiltoniano, siguen esta relación que está aquí, ¿no? Esta es la relación de dispersión para este tipo de ondas, y debido a la estructura de esta ecuación se ve que la energía está limitada. No puede ser negativa ni puede ser mayor que 4J, donde J es, como dije hace rato, la intensidad de la interacción entre los spins. Bueno, podemos hacer una gráfica de esta relación de dispersión, ¿no? Aquí tenemos esto, aquí está el límite máximo, aquí esto está en unidades de J, va entre 0 y 4. Bueno, este es un resultado que se obtiene directamente resolviendo la ecuación de Schrödinger, pero este método para resolver exactamente la ecuación de Schrödinger no lo podemos hacer para el caso que nos interesa después, que es cuando tenemos una periodicidad milimétrica y además un gradiente
en alguno de los parámetros que está involucrado en el sistema. Entonces, hemos usado alternativamente otro método para resolver este problema y además nos da información de manera, voy a pasar aquí, que es trabajar con la matriz asociada al hamiltoniano, ¿no? Entonces nos queda esta matriz que es una matriz tridiagonal, y entonces lo que tenemos que hacer para encontrar los eigenvalores del hamiltoniano pues es diagonalizarlo. Y esta es una matriz ya estudiada desde hace muchos años que está relacionada con los polinomios de Chebyshev. Si uno quiere encontrar los eigenvalores, pues tiene que encontrar el determinante de esto, y se puede ver que el determinante de esto son los polinomios de Chebyshev de segunda clase evaluados aquí, y entonces el determinante es este polinomio de Chebyshev, y para encontrar los valores de la energía pues hay que igualarlo a cero, y entonces obtiene uno exactamente la misma, bueno, no exactamente, porque ahora aquí tenemos un índice m. Este es un caso discreto porque en realidad en este modelo que estamos usando estamos haciendo una aproximación de tomar una matriz finita, ¿no? Una matriz de tamaño n. Entonces en el límite, cuando n tiene infinito, se deberá de llegar al mismo resultado. Entonces, esta relación de dispersión, tomando en cuenta que ahora tenemos un índice m, que es una variable entera, pues es exactamente la misma que teníamos antes. Nada más que ahora es una relación de dispersión discreta. M es el número, es un número entero, entonces para cada valor de m tenemos aquí un valor de la función y nos da las distintas energías. Aquí estamos considerando una matriz de orden 1000 por 1000, pero hemos considerado matrices de muchísimo más orden, y bueno, si tiene la misma curva, lo único que se hace es que se llenan aquí los puntos, ¿no? Y nuevamente aquí hay un límite que es 4, ¿no? Y este método de resolver el problema nos va a ser muy útil más que el otro, porque aquí podemos agrupar todos los eigenvalores, y entonces el eigenvalor 1, el eigenvalor 2, etcétera, y los vamos agrupando, y entonces vamos obteniendo la misma curva, ¿no? Entonces, pues es en realidad el vector de onda, pero pues lo estamos usando ahorita discreto y utilizándolo para contar las distintas energías. Bueno, ahora vamos a analizar lo que hicimos hace un rato, pero ahora para un medio que tiene una característica como la siguiente. Ahora va a ser un medio que en una zona en una zona del material, la interacción de los espines es a través de un parámetro J2, por ejemplo. Y en otra zona del material es a través de un parámetro que vale J1. Esto podría ser lo que hemos hecho con variación de la temperatura en distintas zonas del material. Entonces, la interacción entre los espines tiene un valor y en otra zona tiene otro valor. Entonces, el hamiltoniano que hay que resolver es ¿no? Ahora ya es mucho más complicado, no se puede resolver con el método simple que usamos hace rato, pero sí con el de la matriz, ¿no? Entonces, este es un resultado analítico, pero quiero saltármelo, ahorita regreso a él. Utilizando el método de la matriz asociada al hamiltoniano, pues ahora nos queda una matriz muy semejante, ¿no? Nada más que, digamos, este es un ejemplo en donde, como no tenemos mucho espacio, pues tenemos 3 espines que interactúan con una interacción de intensidad J1 y luego 2 con intensidad J2 y luego se repite, ¿no? 3, J1, etcétera. Bueno, esta matriz, pues hasta donde nosotros sabemos no hay un método analítico para resolverla, pero se puede resolver, numéricamente esto se puede resolver, pero lo que sí se puede hacer es, a partir de la ecuación de Schrödinger, usando los estados que dije, esta ecuación, se puede escribir ahora una ecuación en diferencias, pero mucho más complicada que antes, y logramos obtener una expresión analítica para la relación de dispersión, ¿no? Y aquí está esta relación, se parece un poco a la que aparece en los libros de estado sólido, por ejemplo en el modelo de Kronig-Penney, pero es mucho más complicada. Y ahorita voy a enseñar una de las características que la hace muy interesante. Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones de, ya 5 minutos,
la curva empieza teniendo un valor bastante más allá del 1 y luego se va haciendo chiquita, ¿no? Y eso va dando las bandas. En cambio aquí, pues más bien empieza siendo casi dentro de los límites 1 y va creciendo. Y sobre todo estas bandas son muy interesantes. Estas dos bandas son bandas que se deben a lo siguiente. Debido a lo que dijimos que los espines dan un límite a la energía, entonces estos espines dan un límite de 4J a la energía y estos le dan otro límite. Si tenemos una energía que anda por aquí, pues esta onda puede vivir en todo el espacio. Pero si tenemos una onda que tiene una energía aquí, puede vivir aquí, pero no aquí, ¿no? Entonces, hay dos tipos de bandas, unas en donde está localizado la onda de spin, aquí, y otras en donde puede viajar. Y esto es precisamente lo que hace diferente estas dos bandas, y además son casi verticales, ¿no? Entonces, esas son unas bandas muy interesantes, y aquí tenemos la relación de dispersión. Como ustedes vieron, al principio están muy pegaditas las bandas, casi no hay diferencia, ¿no? Aquí se puede ver que son 8 bandas más 2, bueno, de acuerdo con los parámetros que usamos, debería de haber 10 bandas, efectivamente están aquí, pero estas bandas son casi horizontales. Y tienen esa característica, los estados asociados a estas bandas solamente pueden vivir en la zona donde la interacción es del tipo de J mayor, ¿no? Bueno, son tipo de... Y los experimentos, digamos, uno no espera, como esto es un modelo muy simple, no puede uno ponerle numeritos a las interacciones y decir, ahí exactamente en ese lugar debería de haber el gap, ¿no? Pero sí cualitativamente. Entonces aquí, con este experimento que hizo César, ¿no? Está calculando la transmisión como función de la frecuencia. Entonces, efectivamente, bueno, es logarítmico, ¿no? Entonces aquí se ve que efectivamente hay una sonda donde hay transmisión, luego no hay transmisión, luego otra vez hay transmisión, ¿no? Aquí tenemos 2 bandas. Para otro tipo de experimento, pues nuevamente aquí tenemos 2 bandas. Entonces, el modelo reproduce de alguna manera, no con los detalles, lo que se observa experimentalmente. Entonces, esta es una observación muy interesante, que efectivamente en un medio con ese tipo de periodicidad se dan bandas dentro del espectro energético de los... Bueno, finalmente lo que hemos hecho es, me voy a ir aquí muy rápido, introducir ahora un término lineal que es el análogo de lo que se presenta en mecánica cuántica cuando se introduce un campo eléctrico. Entonces ahora lo que queremos hacer es tener espines que se van alternando, pero va creciendo con un gradiente lineal que estamos pensando originalmente lograrlo con temperatura, ya sea poniendo un cristal que esté opacado y vaya disminuyendo la intensidad del negro, digamos, y va a ir viendo cómo va subiendo. Entonces el hamiltoniano que tenemos que hacer aquí, pues no lo hemos podido resolver analíticamente, pero si hacemos la diagonalización del hamiltoniano, hemos obtenido curvas, por ejemplo, de dispersión como estas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 4 bandas. Con los parámetros del sistema es fácil ver y generar las bandas que uno quiera. En este caso tenemos 4 bandas. Y aquí nos estamos dando cuenta que en realidad esto no va a dar lugar a escaleras de Starr, porque estas bandas están muy disparejas, suben y bajan. Entonces, si vamos contando aquí los niveles, ¿no? De repente aquí unos tienen una separación y luego aquí, que sube más rápido, tienen otra separación. Sin embargo, esas bandas que yo dije, esas bandas especiales, sí tienen una característica lineal. El número del eigenvalor va linealmente con el eigenvalor. Y entonces, aquí sí es susceptible el sistema de presentar escaleras de Starr. Entonces, efectivamente, hacemos aquí un histograma en donde aquí contamos cuántas energías están en este intervalo, cuántas energías están en este intervalo, etcétera. Y lo que vemos es que precisamente hay una energía aquí y luego no hay nada, y luego aquí hay otra energía aquí, etcétera, ¿no? Y vemos que, bueno, pues esto es lo que se le llama una escalera de Stark, ¿no? Y que después, cuando se meta la dependencia en el tiempo, se pueda lograr oscilaciones de Bloch. Entonces, digamos que sí estamos mostrando con este modelo muy simple que sí debe de haber escaleras de Starr, ¿no?
Entonces, bueno, ya las conclusiones son más o menos lo que estuve diciendo, y como ya el arreglo experimental que estamos proponiendo va a ser entonces producir un gradiente de temperatura que haga que la interacción entre los distintos espines vaya variando linealmente y entonces generar experimentalmente precisamente la escalera de Stark. Bueno, pues felicidades, Rubén. ¿Una pregunta? Sí. Los estados de la escalera están localizados. ¿Tú lo ves también eso? Sí, sí, y precisamente aquí se puede ver claramente, como yo dije, las bandas que efectivamente van a producir las escaleras de Stark son aquellas en donde bueno, bueno, me sirve este ejemplo, ¿no? Dije, los estados que pueden vivir aquí, ¿no? Ajá. Son los que corresponden a esa banda que dio lugar a las escaleras. Y estos estados no pueden vivir aquí porque la energía que tienen ya se pasó de este valor de J, ¿no? Entonces, los estados que viven con esta energía sí pueden vivir en todo el material, pero los que tienen una energía que anda más o menos de este tamaño no pueden vivir aquí. Entonces, cada escalón de la escalera está localizado sí, aquí. Sí, exactamente. En su lugar, digamos que voy a poner exactamente la que corresponde. Aquí, ¿no? Entonces, digamos que hay unos estados que viven aquí, y aquí no viven, ni aquí, ¿no? Pero aquí sí, otra vez se vuelven a repetir. Y aquí es el siguiente, ¿no? Entonces están localizados así, de esa manera. Sí, Guillermo, me preocupan un par de cosas. La primera es sobre la realidad o no del sistema unidimensional, que es un sistema unidimensional. Tú tomas un espacio de Hilbert donde tomas solamente, me parece, no sé si estoy equivocado o entendí mal, sí, pero me parece que uno de los espines está invertido. Todos los demás están en el estado de Néel, todos apuntando para arriba, y uno de ellos está invertido, y tomas tantos estados, tu espacio como sitios tiene la muestra, ¿no es cierto? Bueno, la expresión analítica es suponiendo que es infinita la muestra, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, pero digo, en principio tú estás tomando solamente ese subespacio de Hilbert, porque podrías tener dos estados volteados, ¿no? O tres, o lo que sea, y tú estás tomando solamente uno, ¿sí? Sí. Ese es el método. Ajá. Sí. Bueno, pero entonces me preocupan dos cosas, a ver si... El primero es que en el sistema unidimensional, tú estás partiendo de un estado donde todos están para arriba, pero en el sistema unidimensional esa solución no necesariamente es la solución del estado fundamental, porque bueno, no tiene un estado fundamental ferromagnético estable, el sistema unidimensional. Como desde el principio, quiero decir que es un modelo muy simple, sí, sí, y que nada más estamos usándolo para ver si hay la posibilidad de que efectivamente ocurra, ¿no? O sea, ya un trabajo posterior será usar modelos más realistas, ¿no? Bueno, pero lo que estás diciendo es totalmente cierto. El hamiltoniano de Heisenberg, como yo dije, misteriosamente, a pesar de que está muy sacado de quién sabe dónde, pero lo que reproduce se ha observado experimentalmente, ¿no? En particular, esto sería el hamiltoniano que uno usaría en un sistema tridimensional, en donde aquí hay interacción de todos los espines con todos los espines, ¿no? Y uno esperaría que si uno se va cada vez más lejos, este índice cada vez más distinto de pues vaya disminuyendo, ¿no? Eso sería un hamiltoniano mucho más apropiado, pero aún así tiene el problema de que pues la interacción real de espines no es esta, pero sí reproduce muchos efectos observados. Si yo considero una película, ahora nomás voy a considerar además vecinos. O sea, no hay interacción de con tres más adelante, sino nada más hay de con el siguiente, y con el siguiente entonces de uno en uno. Entonces, eso que dices, pues lo estoy dejando fuera, ¿no? Estoy suponiendo que nada más hay interacción del siguiente con el siguiente, y entonces esa base de estados es muy apropiada, porque nada más interactúas con el siguiente, pero ya con lo que pasa con el siguiente ya no te preocupa, ¿no? Y además, pues debido a este signo menos,
Cuando todos estos son paralelos, tiene la energía mínima. Ahora, hay que decir aquí que se está restando un término, que es la energía del estado base. O sea, el hamiltoniano de Heisenberg, cuando se empieza a resolver con todos los detalles, hay un término de energía del estado base que se resta aquí. Y entonces nada más nos queda esta parte que es la esencial, porque el nivel de energía siempre lo pones por donde quiera. Pero debido a este signo, el estado de mínima energía es cuando todos son paralelos, ¿no? Entonces, en este modelo, después ya habrá que buscar unos modelos más apropiados, más realistas. Pero esas preocupaciones son ciertas. Si tú Sí. pones un gradiente de temperatura, te da la impresión de que vas a tener temperatura, vas a tener que hacer una mecánica estadística de ese problema, y probablemente no va a ser suficiente utilizar un espacio de Hilbert donde tengas uno de los espines volteados. Eso es todo el comentario adicional. Ahora, la propuesta para generar este gradiente ha sido a través de temperatura, pero ya últimamente hemos dudado, ¿no? Hemos pensado en otras posibilidades, ¿no? De campo sería más, Campo. más fácil de campo. Bueno, la parte experimental es apenas la que se está empezando a diseñar. Bueno, en una parte, porque la parte que tiene que ver con un material periódico ya se hizo y ya se hicieron mediciones y ya estaban las muestras. Ahora lo que hace falta es meter un gradiente, ¿no? Que, bueno, si se mete con temperatura a lo mejor vamos a tener ese problema, pero todavía estamos ahí en el proceso de diseño. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. En este modelo de la onda spin, ¿qué es o sea, que haces la estructura periódica con temperatura o con las rendijitas? Para las ondas de spin, ¿cuál es la impedancia? ¿Cuál te daría el cambio de impedancia para poder...? Bueno, no lo he pensado, pero en esencia lo que tú tienes son las condiciones de frontera entre la onda en una zona y la onda en otra zona, ¿no? Entonces, no lo hicimos a través del método de impedancia, sino sencillamente con condiciones de frontera. Tú tienes una solución de tu ecuación en diferencias en una zona del espacio y tienes otra solución en otra zona del espacio. Y sencillamente usas continuidad, porque la ecuación te pide que sean continuos y además, en el caso periódico, que se satisfaga el teorema de Bloch. Entonces se hace más o menos lo que se hace siempre, ¿no? Sí hay algunos trabajos en donde recurren al método de impedancias para resolver el mismo problema. Nosotros no recurrimos al método de impedancias, sino de condiciones de frontera comunes y corrientes. ¿Alguna otra pregunta? Si no, agradecemos a Guillermo y también a Luis y a Carlos y a todos ustedes por estar aquí.